Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este segundo día del tercer Congreso de Ciencias Jurídicas UNLAM, el derecho y los desafíos del siglo XXI. Agradecemos infinitamente la presencia de nuestros asociados universitarios, distinguidos ponentes, vicerrectores, directores académicos, docentes, estudiantes, otros, UNLA, todos y todas, bienvenidos. Es para mí un privilegio tener esta oportunidad de presentar a tan distinguido académico presente que con gusto leo su semblanza. Maestro Armando Alfonso Jiménez, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América con mención honorífica, es consultor especialista en Derechos Humanos y en Análisis Jurídico, colaborador en el Heraldo de México. Premio Nacional a la Investigación Jurídica 2013, otorgado por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Instituto de Investigación Jurídica, ANIFADE, la cual agrupa a más de 150 instituciones del país dedicadas a la enseñanza y a la investigación jurídica. Recibió la presea Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez en grado de excelencia jurídica por parte del Consejo Nacional de Abogacía. Premio Internacional de América Benito Juárez 2023, que le fue otorgado por el Claustro Mundial Universitario. El Comité Académico del Centro Universitario de Ciencias e Investigación le otorgó el doctorado honoris causa. El 12 de julio del 2023, el Comité Rector del Día del Abogado lo distinguió con venera y diplomado en reconocimiento a su trayectoria profesional y académica. Reconocimiento ut liberatus America Nessun Dorma, otorgado por el Claustro Mundial Universitario el 27 de septiembre del 2023. Premio Nacional Benemérito de las Américas 2024, otorgado por el Claustro Mundial Universitario con fecha 17 de abril del 2024. Ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, profesor titular de Teoría Política y de Administración Pública Federal, Estatal y Municipal en la Facultad de Derecho de la misma universidad, docente en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, Ciudad de México, así como docente en la Maestría en Derecho Procesal Judicial en la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, docente en la licenciatura en Derecho y en el posgrado de la Universidad Latina de América. Es miembro numerario del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, miembro asociado de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional e integrante del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y autor de diversos libros. Dentro del servicio público ha sido secretario particular del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, secretario particular del Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, secretario particular del Procurador General de la República, asesor jurídico y coordinador de asesores del gobernador del Estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Pateri, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la 61ª Legislatura de la Cámara Federal de Diputados, director general de Relaciones con los Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta del INAI, y director general
general del enlace con organismos electorales y partidos políticos del propio INAI. También fue jefe de unidad y director general de la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República. El día de hoy sustenta la conferencia Constitucionalismo y Democracia. Recibamos al maestro Armando Alfonso Jiménez. Bienvenido. Muy buenos días. En primer lugar, expresar mi alegría por volver a la que considero mi casa académica aquí en la Universidad Latinoamérica. Agradezco mucho al señor rector, al maestro Jesús Vivanco, al consejero universitario Mauricio Tornero y al liceo Octavio Cisneros, director de la Facultad de Derecho de esta escuela. Y también el gusto por estar en Morelia, por cierto, no solamente el gusto por estar en esta universidad, sino en esta preciosa ciudad. Bueno, pues elegí un tema que se me ocurrió, valga la expresión, por lo que estamos viviendo en el mundo. Hay muchas corrientes de opinión que dicen que la democracia está en crisis, que los populismos han llegado a muchos países y que hay gobiernos pues que no creen en lo que serían las reglas básicas del sistema democrático. Sin embargo, antes de abordar a este tema puntual de la democracia y de su relación con el constitucionalismo, sí me gustaría aprovechar la oportunidad, sobre todo porque hay muchos alumnos de la Facultad de Derecho que son, por supuesto, mucho más jóvenes que nosotros, hablarse un poco del contexto que nos tocó bien a nuestra generación cuando estudiábamos Derecho. Vale la pena hacer referencia porque las cosas eran muy diferentes. Yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde en nuestro tiempo predominantemente prevalecía el pensamiento positivista. ¿No? El autor principal o el modelo referente era Hans Kelsen y su teoría pura del derecho. Y hoy, pues ya ese modelo, no ha sido del todo rebasado. Hay un autor español magnífico que se llama Alejandro Nieto, que decía, justamente le tocó a él como profesor universitario vivir la transición democrática en España, le tocó vivir cuando se aprueba la Constitución de 1978, y él era muy joven en esa época y como otros maestros muy entusiastas, pues abrazaban las nuevas corrientes del derecho, el neoconstitucionalismo, iban a estudiar a Alemania o a Italia. Y cuando él se cuestionaba sobre el positivismo, que era, digamos, que el lastre, o que fue, digamos, que un modelo que de alguna manera sirvió con otras ideas de otros pensadores como Carl Schmitt para todas las arbitrariedades que cometieron los nazis y los fascistas, él decía, oiga, ¿y qué va a pasar con el positivismo? Y él decía que el positivismo era un muerto que gozaba de cabal salud. Y lo decía así porque en las teorías de la doctrina no hay nada definitivo. Es decir, las ideas, el pensamiento, la ideología es algo que se va construyendo con el tiempo, como veremos. Y no hay ninguna idea que, aunque haya hegemonía de un partido político, como en el pasado lo fue el PRI, o como en el presente lo es Morena, no quiere decir que toda la vida prevalezca ese pensamiento y que las cosas van a seguir así todo el tiempo. Porque el pensamiento es pues, más amplio, las ideas son diversas y hay muchas personas que pensamos de distinta manera. Y que algunos pues no van a permitir que se les imponga un pensamiento determinado,
Y es un poco lo que voy a llevar a la siguiente reflexión. Les doy este contexto porque ahora seguramente sus profesores, muchos de los que son egresados aquí con el querido Jesús Sierra de la maestría, a lo mejor les hablan del neoconstitucionalismo y les citan a Zagrebelsky y a Peter Haberle y autores que hablan de los valores constitucionales, de los derechos fundamentales y otras ideas que en nuestra época, cuando fuimos estudiantes, no lo tenemos al alcance, ¿no? Esto lo fuimos aprendiendo con el tiempo, con ideas de gente más joven o cuando cursamos otros estudios, la maestría. Con esto quiero decir que las ideas cambian con el tiempo y lo que podría ser hoy un pesimismo sobre la muerte de las ideologías o sobre la crisis de las democracias, esto puede cambiar de un momento a otro dependiendo de las corrientes de opinión. Por eso es muy importante que se ejerza la libertad de expresión, que se escuchen las voces de las personas, que se respeten y se promuevan, se protejan y se garanticen los derechos fundamentales. Pero bueno, ya en relación con el tema concreto de la democracia y el constitucionalismo, es bien interesante porque metodológicamente representa un desafío muy serio. Por supuesto que yo tengo formación de derecho constitucional. Mi visión coincide plenamente con lo que es el constitucionalismo. Y se parte de la idea o del presupuesto que dentro de las ideas del constitucionalismo se encuentra la democracia. Pero si ustedes le preguntan a un politólogo, alguien que estudia la teoría política, su visión va a ser diferente, no va a ser la de un constitucionalista. Y ahorita vamos a entrar en esta paradoja porque es muy interesante cómo estas visiones pueden ir cambiando en el plano teórico, pero más allá, en el plano político. ¿Por qué? Porque los gobernantes, los líderes, los políticos, por supuesto que utilizan el lenguaje y utilizan las ideas para construir una narrativa. Y en conceptos tan flexibles como lo ha sido la democracia, entonces entramos al primer problema, porque vamos a ver la democracia que surge en la antigüedad, que surge en Grecia, ¿cómo era? ¿Quiénes tenían acceso al poder político? Los varones, las mujeres no existían. Y los varones no todos, tenían que tener cierta renta y ciertas características. Y con el paso del tiempo esto fue cambiando y con ficciones filosóficas, ideológicas, se fue construyendo la idea de la democracia. En Francia, con la Revolución, que justamente hay la coyuntura en donde coincide el constitucionalismo con la democracia, se dice, oiga, el monarca absolutista cometía arbitrariedades, despojos injustificados, llevaba a la cárcel a sus enemigos sin justificación, y como reacción, ¿qué pasaba? Que se rebelaron unos y le quisieron poner límites al ejercicio del poder. Ahí es cuando el constitucionalismo se hace presente. Pero respecto a la democracia, ¿qué día se construyó? Pues que ya la soberanía, ese poder supremo del Estado, no iba a dimanar del rey, iba a residir esencial y originariamente en el pueblo. ¿Y qué era el pueblo? Que por cierto está muy de moda en los discursos de los presidentes y de las presidentas, el tema del pueblo. ¿Y quién era el pueblo? Pues en ese entonces, cuando surge esta ficción de la democracia representativa, el pueblo era la mayoría. Podía haber una minoría y para efectos de la democracia, la minoría no existía, ¿no? Ahí el que ganaba la mayoría decidía cómo iba a ser la ley. La ley era lo más importante porque supone que hay una representación del pueblo en una asamblea, en un cuerpo colegiado llamado Poder Legislativo. ¿Y cómo ven? Se va moldeando este término de democracia a la conveniencia
digamos así claramente, pues de quienes gobiernan, ¿no? Por supuesto que la lección histórica de la Segunda Guerra Mundial iba a cambiar esto, o sea, doctrinalmente, y eso ha sido muy estudiado, discutido, difundido, sobre todo en Europa, porque dicho sea de paso, el constitucionalismo, digamos en su mejor expresión, surge con la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. Se supondría que el modelo más acabado de democracia, y así lo cacarearon mucho tiempo los propios norteamericanos, sería justamente los Estados Unidos. Sin embargo, si uno hace un análisis más riguroso, se dará cuenta que los Estados Unidos no acostumbran ratificar los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Su pensamiento de discriminación, pues, y sobre todo con líderes rudos como Trump, se hace patente todos los días, y no es una discriminación solamente racial, es una discriminación de nacionalidad. Lo único que interesa son los americanos, y los demás pueden hacer lo que quieran, para nosotros no son importantes, rompiendo, tergiversando totalmente esta idea universal de un humanismo o de un discurso de los derechos humanos sobre la dignidad de la persona. Ya no entramos en otras discusiones, que es algo bien complejo, pero bueno, desde la perspectiva de la teoría política o de la ciencia política, ¿cómo se ha entendido la idea de la democracia? Por supuesto que no existe un consenso en torno de lo que implica la democracia. Algunos más preocupados por quiénes y cómo se toman las decisiones. Otros, los menos, en la perspectiva politológica, por los pesos y los contrapesos que debe tener el poder para que no se cometan excesos de justicias. La democracia intenta responder a muchas preguntas. ¿Quién gobierna? ¿Durante cuánto tiempo? Pero también implica resolver otras preguntas. ¿Quién domina? ¿Quién decide? ¿Quién controla? ¿A quién se beneficia? ¿A quién se afecta? Por ejemplo, un autor que se llama José Nun pone la disyuntiva: ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos? De ahí se desglosan múltiples enfoques sobre la democracia de acuerdo con la perspectiva particular con que se analice. Así tenemos, esto es a nivel doctrinal, la teoría de las élites que sustentan en el ejercicio del poder de ciertos grupos económicos, militares y políticos. Para algunos, la democracia tiene adjetivos: democracia popular, democracia liberal, democracia nacional, democracia participativa, democracia social, democracia formal, democracia material, democracia realista, democracia idealista. Otros pensadores pugnan por una democracia sin adjetivos. Para algunos, la democracia es un sistema de vida. Para otros, solo un procedimiento de elección de gobernantes. Para algunos, bajo el espectro de la democracia, predomina en la búsqueda de la igualdad. Para otros, el rasgo distintivo de la democracia es la libertad. La democracia es una de las ideas políticas más antiguas. Proviene desde la Grecia clásica y durante toda la historia de la humanidad ha sido motivo de reflexión. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, a principios del siglo XVIII y principios del XIX, algunos ilustres pensadores como Jean-Jacques Rousseau y John Stuart Mill desarrollaron en torno de la idea de la democracia importantes doctrinas políticas que hoy, en pleno siglo XXI, conservan su validez, a saber, la ley como expresión de la voluntad general, la soberanía nacional y la tiranía de la mayoría. Subrayo,
la tiranía de la mayoría. Pero se debe al economista Joseph Alois Schumpeter una de las más agudas críticas a la llamada teoría democrática clásica. Schumpeter sostenía que no hay un bien común único aceptable para todos, que solo es factible lograr determinados niveles de consenso, y si no existe una definición de bien común, tampoco puede haber una de voluntad general, y solo quedan las voluntades individuales. Empero, las voluntades individuales tampoco existen y por tanto, los individuos carecen de responsabilidad para enfrentar y procesar la información. En consecuencia, Schumpeter llegó a la conclusión de que el método democrático es ese arreglo institucional para llegar a decisiones políticas en las que los individuos adquieren el poder de decidir mediante una lucha competitiva por los votos del pueblo. Sir Winston Churchill decía sobre la democracia que no era un buen sistema, pero que era mejor que los otros sistemas que ha creado el ser humano. De acuerdo con el politólogo norteamericano Robert Dahl, hoy en día, más de 3.000 millones de seres humanos, subrayo, más de 3.000 millones de seres humanos viven sin regímenes democráticos frente a 2.600 millones que lo hacen en regímenes democráticos. Es decir, poco más de la mitad de la población del mundo es gobernada bajo regímenes democráticos. Según Zygmunt Bauman, el 1% de esa población concentra el 90% de la riqueza global. Las consecuencias de la acumulación de riqueza en pocas manos, bajo libre mercado, nos colocan el reverso de la moneda, que es la creciente exclusión social, económica y política de grandes sectores de la población, justamente la antítesis de la participación ciudadana. ¿Cómo hacer que la idea de democracia tenga una mejor correspondencia con sus beneficios hacia el pueblo? El sistema de representación, por supuesto que se encuentra en crisis. No basta que la democracia solo se refiera a la regla de la mayoría, sino que realmente las acciones de los gobiernos se traduzcan en beneficios de toda la población. Esto es lo que Luigi Ferrajoli ha llamado democracia constitucional. Desde mi óptica, 3 líneas fundamentales que pueden contribuir a la calidad de la democracia son: la primera, la educación para la democracia. Resulta indispensable una educación para la democracia cuya base sea la tolerancia. Los efectos para los gobernantes es que comprendan que cuando un partido político los llevó al poder, ellos no deben gobernar solo para un grupo de la sociedad, sino para todos. Están obligados no únicamente a respetar a las minorías, sino a impulsar y consolidar el estatuto jurídico de la oposición, porque en un juego democrático las mayorías de hoy pueden ser las minorías del mañana. Luego entonces, este mecanismo garantizaría la supervivencia de la democracia. Segunda, el control del poder, que ahí nos metemos de lleno al constitucionalismo. El constitucionalismo es un movimiento ideológico, jurídico, que responde ante los excesos y arbitrariedades del poder, justamente para diseñar técnicas de limitación y de control del poder o de los poderes, porque ahora se habla de los poderes privados en el neoconstitucionalismo. Una de las lecciones de las atrocidades cometidas por los regímenes autoritarios, y cabe mencionar que no son solamente de derecha, o sea, no nomás es lo que cometió Hitler o Mussolini, sino también lo que cometió Stalin. O sea, esto no tiene, el autoritarismo no tiene ideología, y ninguna rama
política puede decir que están libres de pecado, ¿no? Como se dice coloquialmente. Tanto derechas como izquierdas han cometido abusos de poder. Cualquiera que sea su signo, es que no podemos confiar en quienes ejercen el poder, ni siquiera cuando tienen una base de legitimidad democrática. Hitler, Mussolini, Stalin son muestras de líderes carismáticos que con el apoyo mayoritario cometieron crímenes de lesa humanidad. La democracia mayoritaria no es garantía de un buen gobierno. Por tanto, son necesarios mecanismos de control eficientes para que el poder no haga de las suyas. Esta es la piedra de toque de los procesos de democratización. Señala el politólogo italiano Gianfranco Paschino, cito: la estrategia democrática podría no ser la democratización sustancial e indiscriminada de todas las instituciones, de todas las estructuras, de todas las organizaciones. Por cierto, ahí suena como algo de la reforma judicial, creo, ¿no? Y todas las asociaciones de un régimen democrático. Dicha estrategia podría consistir más bien en la multiplicación y potenciación de los instrumentos de control de las instituciones y de contención de los comportamientos desviados, así como en el aumento de los contrapesos disponibles para los ciudadanos democráticos y en las sanciones aplicables a comportamientos no y antidemocráticos. Aquí acaba la cita. Tercera, la lucha en serio por los derechos humanos. Los derechos fundamentales, por antonomasia, se constituyen como la técnica de limitación y control del poder. En una sociedad pluralista, todos contamos. Está prohibido terminantemente todo tipo de discriminaciones. El poder público, obligado a promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos para todos, frente a cualquier tipo de poder, sea público o privado, y en el ámbito doméstico e internacional. De ahí la trascendente reforma constitucional que tuvimos en México a partir de junio de 2011 en materia de derechos humanos y de amparo, que obliga a toda autoridad a los deberes mencionados en el párrafo correspondiente del tercero del artículo primero de la Constitución. Se abre una nueva época, que esto es muy importante, en la cual las políticas públicas y los presupuestos de egresos deberían formularse con perspectiva de derechos humanos. Bueno, entonces, en el constitucionalismo tenemos que es una creación o es un reflejo de momentos históricos más recientes, digamos, de la época moderna. Llama la atención, hasta junio de 2011 en México logramos cambiar de modelo de las llamadas garantías individuales por el modelo de los derechos humanos y sus garantías. 2011, cuando en Europa esto se hizo pues muchos años atrás, ¿no? Casi 70 años antes. O sea, somos muy jóvenes en esto y a veces creo yo que no le damos la importancia debida a este tema, que es muy importante, el tema de los derechos humanos. Bueno, para dar paso, si hay algunas preguntas, algunos comentarios, concluyo mi participación con la siguiente reflexión de Bakel-Harry, y cito: sería imposible culpar únicamente a los gobernantes anteriores, solo porque esa actitud contradiría la verdad, sino también porque así se podría debilitar el deber que hoy apela a todos y cada uno de nosotros, es decir, el deber de actuar independiente, libre, prudente y rápidamente. No nos equivoquemos, el mejor gobierno, el mejor parlamento y el mejor presidente no podrán solos con ello, y sería absolutamente injusto esperar tan solo de ellos la mejora general. No olvidemos que la libertad y la democracia significan
la participación y, por tanto, la responsabilidad de todos. Muchas gracias. Jóvenes, ¿alguna pregunta para el doctor Armando Alfonso? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja, por favor? Si no, ya está hasta el buzón. Maestro Vilchis, adelante. En primer lugar, le quiero agradecer su participación interesantísima. ¿Cree que con todos estos cambios que hemos tenido en las últimas fechas, de lo que ya mencionaba, cómo se ha cambiado el concepto de democracia o cómo se ha utilizado, o yo podría decir inclusive retorcido, en el sentido de cómo se manipula? ¿Sería o considera usted que sería conveniente que realmente se creara aquí en México una nueva constitución? Totalmente. Yo creo que nuestra Constitución, ya muy extendida, pues contiene lo que podría aspirar cualquier constitución del mundo. Digo, quizá está ya muy reglamentada, es un exceso, pero si se aplicara, seríamos un país del primer mundo. El tema está en que no hay un cuidado de respeto a la norma en general, de la norma constitucional por parte ni de autoridades, ni de ciudadanos o de gobernados. Entonces tendríamos que más bien trabajar en un civismo, yo es lo que he dicho, ¿no? Tenemos que rezar el civismo, tenemos que hacer valer lo que dice la ley, respetarla, pero tanto autoridades, eso es una tarea de autoridades como de gobernados, y yo no lo veo fácil. Yo creo que hemos ido perdiendo aún más ese sentido de responsabilidad de cumplimiento con la ley. Entonces hay que trabajar muy duro en cultura constitucional y cultura de la legalidad. Hola, yo tengo una pregunta sobre la democracia y bueno, referente a lo que acaba de mencionar, la democracia se ha utilizado más para una manipulación de masas que a un verdadero uso contextual y social, y quizás es una pregunta más filosófica, pero ¿usted considera que es posible llegar a una sociedad democrática? Los ideales son para tratar de cumplirlos, yo creo que ese es el tema. O sea, primero fijarse el ideal, yo creo que es bueno, pero pues no garantiza que se cumpla la realidad. Ahora bien, respecto del tema de la democracia, un poco lo que yo quiero dejarles aquí en su mente, en su oreja, es que hay muchos modelos, he oído muchos modelos de democracia históricamente hablando, como ha habido muchos modelos de constituciones. La lección del Holocausto, la lección de las atrocidades cometidas por Hitler y por los fascismos, nos dan de enseñanza que eso pasó en Europa muchos años antes que aquí. Y los países que fueron los vencidos adoptaron como modelo la democracia constitucional. Es decir, la mayoría es importante en una democracia representativa, por supuesto, pero una democracia, por más que sea mayoritaria, no puede vulnerar la dignidad de las personas. Hay un límite por excelencia, que son los derechos fundamentales. Hay una división del poder para que no se cometan excesos. Ese modelo lo adoptaron estos países y salieron adelante. Ya han salido adelante con problemas. Ya el maestro Sáenz hablará de Italia al rato, ¿no? Y del crimen organizado. Pero apostaron a un modelo. ¿Qué veo yo? Aquí en México, cambiando la narrativa, así como cuando el presidente agarraba y quitaba el cuadro de Benito Juárez y ponía el de Venustiano Carranza, siéntese serio, en el discurso es igual, ¿no? Ahora el discurso, digo, por supuesto, y qué bueno, y que sea así, y para adelante ahora el discurso de la mujer en el centro de las decisiones políticas, está bien, pero el gran problema es que no hemos abandonado nuestro sistema político, aun cuando ha llegado un partido diferente
aun cuando ahora tenemos una mujer presidenta, nuestro sistema político, el régimen autoritario que se creó, o sea, no es porque sea por sí mismo el ejercicio del gobierno autoritario, simplemente el modelo constitucional está diseñado para ejercer preponderantemente más funciones en manos del Poder Ejecutivo, sin controles. Eso es autoritarismo, pero de diseño institucional, y eso puede permitir que también vaya más allá en la práctica. El gran problema de nuestro país es que en lugar de definir un modelo como de democracia constitucional, tenemos un modelo de un régimen que proviene ni siquiera a mediados del siglo XX, ¿no? Que se construyó en los 30, este modelo, que sigue estando ahí. Y no lo digo yo, por ejemplo, Maurice Duverger hace un libro de instituciones políticas y derecho constitucional, y hace una clasificación de los regímenes de todo el mundo. Y a México no puede encuadrar ni en una democracia ni en una dictadura, entonces pone un capítulo que es régimen semidictatorial. De ahí lo pone, y el sistema no ha cambiado. O sea, con todo respeto, si hacemos un análisis de las facultades constitucionales y metaconstitucionales del presidente, sigue siendo la misma. Que creímos que con mayor participación política se había atenuado el presidencialismo mexicano, pues aparentemente, pero pues ya esto otra vez cambió. Gracias. Gracias a usted. Hola, buenos días. Pues primero muchas gracias por la interesante conferencia que nos está impartiendo, y mi pregunta es igual acerca de la democracia. El fundamento donde recae o nace la democracia es en la participación ciudadana. Entonces, contextualizándonos en lo que está aconteciendo en esta época, en esta realidad en la que estamos, acaba de mencionar usted que no porque la mayoría ejerce esta democracia o la democracia se base en las decisiones de esta mayoría significa que está bien, porque pasa con esa minoría. Entonces, ¿de qué manera podemos establecer una democracia donde se incluya o no se les quite sus derechos fundamentales que menciona usted a esa minoría? O sea, ¿cómo impartimos entonces esta democracia si se está escuchando nada más a la mayoría? ¿O cómo podemos garantizar que la minoría sigue participando si pues no hay un check and balance porque la mayoría pues, está... A ver, por una parte yo creo que contamos con los instrumentos constitucionales para hacer la defensa de nuestros derechos. Están los propios derechos fundamentales, y hay una serie de mecanismos de control constitucional que existen y que sería deseable que defendamos, que sigan existiendo, para evitar justamente el riesgo de que la mayoría aplaste a las minorías. Ahora bien, en otros países, y yo lo comenté en líneas, se ha trabajado en un estatuto jurídico de la oposición. México no tiene eso en la Constitución, no tenemos un apartado en donde se hable de los derechos que le corresponden a las oposiciones. Sería muy deseable, y hay experiencias como Colombia, por ejemplo, en donde desarrollaron el estatuto jurídico de la oposición. Sería deseable tener, o sea, reforzar el tema de las minorías con un estatuto jurídico de la oposición. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Consejero Tornero. Gracias. Muchas gracias, Armando, por tu participación. Fíjate que el día de ayer hubo una mesa muy interesante sobre migración y desplazamiento forzado o forzoso. Uno de los participantes me llamó la atención, que es el doctor Álvaro Vizcaíno, a propósito de la legislación entre México y Estados Unidos también, y decía, es que el problema que yo veo, y a partir de eso es mi idea, y solicito tu comentario, por favor, dice, es que actualmente lo que está pasando es más y más que las bolsas de dineros públicos se están dirigiendo a más problemas. ¿Qué pasa? Entonces se dispersa el dinero y no se atacan los problemas centrales. Y comentó la moderadora, maestra egresada de la universidad, algo también interesante a propósito. Dice, no quiero abundar, porque fue magnífica la exposición, pero dice, alguien desplazado, interno o externo,
forzado o no forzado, un migrante interno o externo, tiene un problema y ya no sabe a qué oficina acudir en el ayuntamiento, en el estado, en la federación. Y a eso va mi pregunta, y hablando de la democracia, la sobrelegislación, la sobreregulación. Yo, y esa es una posición personalísima, tengo la sensación de que eso no es democracia. A mí me suena y tiene un cierto tufo a cuotas políticas, ¿no? O a contención social por los colectivos que existen. Y entonces, si yo reclamo, aquí el maestro Renato Sáenz lo sabe de sobra, creo yo, si yo reclamo por las víctimas, se hace una comisión y una legislación específica para víctimas. Sí, y no los critico, con toda la razón, pero a lo que voy es la sobrelegislación. Si yo reclamo por los desaparecidos, se hace una comisión y se hace una ley específica. ¿Pero por qué? Si yo pensé, uno de los participantes trabaja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo trabajé cuando tú estabas en la comisión con el doctor Carpizo, que ni siquiera era visitaduría, donde yo estaba como subdirector de asuntos penitenciarios, y hacíamos con un eje central mucho más que lo que se hace ahorita. Entonces, la sobrelegislación dispersa el recurso cuando podría haber ejes centrales en la democracia, que finalmente la democracia se rige bajo el Estado de Derecho y la recta constitución, leyes, reglamentos. Entonces, yo quisiera saber tu idea en cuanto a esta pregunta que te hago sobre la sobreregulación y la democracia. Gracias. Yo creo que aquí tendríamos que entrar a otro elemento interesante, que es la gobernabilidad. Y hay estudios sobre esto. No hay ningún estado que tenga la capacidad de dar respuesta suficiente y completa a todas las demandas de la sociedad. No todos los estados están rebasados, o sea, son tantos los problemas que no hay dinero que alcance. ¿Qué pasa? Que los políticos, que son muy astutos, no son tontos obviamente, buscan resolver los temas con legislación y no resuelven el tema, ¿no? Pasa un tema, ay, se incrementa la inseguridad, no, vamos a reformar el Código Penal y vamos a hacer agravantes a los delitos, ¿no? Y vamos a no permitir la libertad anticipada, bla, bla, y lo resuelven en la narrativa, pero en la práctica no. Y mucha gente inocente está en las cárceles y no se resuelve el tema de fondo, ¿no? Porque lamentablemente no hay seriedad. El tema es la seriedad con la que asume uno el gobierno, ¿no? Y muchas veces, en lugar de meterse al fondo, hacer algo pues progresista, dinámico, creativo, buscan todo resolver a través del Código Penal. Y es una tendencia histórica, eso no es nada más privativo de México. Normalmente a través de la legislación, y al rato Renato lo va a platicar con la Cosa Nostra. Estaba metida en la clase política, el Estado italiano que decidió, pues para facilitar las cosas, para que no trabaje el gobierno, facilitamos las cosas, ¿no? Quitemos derechos a la gente. Y pues no está resolviendo el tema. Esa es la perspectiva de resolver a través de texto legislativo los problemas, con independencia del mal uso que se hace de los recursos públicos, que es otro tema que también sería interesante. O sea, ¿qué valoración o qué parámetros tiene un gobierno para tomar la decisión de destinar el recurso en una cosa y no en otra? O como tú dices, se crean comisiones que funcionaron en un tiempo que además fueron un gran negocio para algunos y luego se dejan de utilizar porque ya no es de utilidad o porque ese recurso se emplea para otras bolsas que se destinan del gobierno. Buenas tardes. ¿Días? Todavía, perdón. Mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando la Constitución o una Constitución se convierte en un obstáculo para la democracia? Gracias también a todo lo que hemos estado viviendo y a las reformas que han estado ocurriendo. ¿Qué ocurre cuando una Constitución realmente ya se vuelve como un obstáculo y ya aborda esta parte de la democracia de manera diferente? Yo creo que no hay una constitución que por sí misma sea un obstáculo para la democracia, en tanto que los contenidos son diversos. O sea, podría haber malas reformas constitucionales y eso podría poner en dificultades al país o al Estado. Tendríamos que analizar en concreto qué tipo de norma es la que está afectando. Dentro de nuestra constitución, yo lo que he llamado, tenemos tensiones. O sea,
por una parte, plausible la reforma de junio de 2011, hay un nuevo régimen de derechos humanos y garantías, sí, pero vemos en el texto de la Constitución discriminación a los extranjeros, por ejemplo, todavía. O vemos el uso del arraigo que está condenado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o la inclusión de delitos para no tener derecho a la libertad anticipada, que también está sancionado o no aprobado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En nuestra Constitución es un mar de contradicciones, o sea, tiene lo bueno y tiene lo malo. ¿Qué sería deseable? Pues defender lo que es positivo, ejercer nuestros derechos, y por otra parte lo que hay que cambiar, pues cambiarlo. Pero esto tiene un costo político, y el político lo que empieza a ser el voto. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común, los demócratas eran muy dados a defender el derecho a la vida y estar en contra de la pena de muerte. Perdieron las elecciones, ¿no? O sea, aunque sea una medida razonable el que no haya pena de muerte, electoralmente le representaba un fracaso, y por eso se ha ido radicalizando el discurso norteamericano, porque está buscando cómo ganan el voto, aunque sean medidas irracionales. Si la gente piensa irracionalmente, eso es lo que va a llevarme al poder. Yo les digo, lo quieren escuchar y voy a ser presidente de los Estados Unidos, aunque no sea razonable. Maestro, buenas tardes, o días, perdón. Muy concreto, primero felicitarte por tu participación. Y segundo, ¿qué opinas del procedimiento democrático que está en la Constitución respecto de la elección de juzgadores en México? ¿Amplía o reduce el margen democrático en México? Pues eso es, digo, para mí tiene un doble filo. O sea, sí, por supuesto que promueve la participación ciudadana para la elección de los juzgadores, y eso por sí mismo, diría, es bueno, en tanto que el ciudadano pues tiene el derecho de poder elegir a sus funcionarios judiciales. El problema es cómo se instrumenta la reforma constitucional. Yo creo que ahí está el tema. Para mí ha sido muy rápido, como que esto pudo haber tenido una dinámica más tranquila, más pausada, y la inercia ha arrastrado a lo que estamos viendo ahora con resultados inciertos, yo sí diría.